Hola a todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. ¿Sientes que el mundo exterior te abruma y no logras encontrar tranquilidad? Déjame decirte algo poderoso. La paz interior no se encuentra afuera, sino dentro de ti. Hoy te compartiré 10 frases admirables que han transformado miles de vidas. Cada una es una puerta para reconectar con tu alma, calmar tu mente y vivir en plenitud. Quédate hasta el final, porque la última frase puede cambiar tu manera de ver la vida para siempre. 10 frases poderosas para tu paz interior. Comencemos. Vivimos en un mundo que no se detiene. Entre el ruido, las prisas y las exigencias diarias, muchas veces olvidamos algo esencial. El espacio que está dentro de ti. Un refugio silencioso donde habitan la calma, la fe y el amor verdadero. Hoy quiero invitarte a volver a ese lugar interior, a reconectar con tu esencia y con tu paz. Pero lo haremos de una forma única, que te hará reflexionar de una manera profunda. Te compartiré 10 frases y reflexionaremos en cada una de ellas. No son solo palabras bellas, son faros de luz para tu alma. Permítete escucharlas con el corazón abierto, y deja que cada una te abrace, te inspire y te lleve a ti, a tu interior. 1. La paz viene de dentro. No la busques fuera. Buda. La mayoría busca respuestas externas, pero todo lo que necesitas para estar en calma ya vive en tu interior. Muchos viven buscando respuestas en lo material, en otras personas o en soluciones externas. Pero la verdadera paz no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que tú decides cultivar en tu interior. El silencio, la oración y la conciencia plena son caminos hacia esa calma profunda que ya habita en ti. 2. Nada puede traerte paz salvo tú mismo. Ralph Waldo Emerson. Tú eres el creador de tu estado emocional. No esperes a que el mundo cambie, cambia tú primero. Ni el dinero, ni el éxito, ni siquiera la compañía de otros podrá darte paz si tú no la decides. El poder de estar en calma comienza en la forma en que eliges pensar, sentir y reaccionar. Eres tú quien debe construir ese espacio sagrado donde nada ni nadie tenga el poder de robar tu serenidad. 3. Cuando perdemos la paz interior, perdemos el equilibrio y el propósito en nuestra vida. Arville Hendrix. La paz interior no solo es una condición emocional, sino también un estado de equilibrio espiritual. Sin ella, nos sentimos desconectados de nuestro propósito, arrastrados por la corriente del caos y la confusión. Cuando recuperamos nuestra paz, nuestra vida adquiere un sentido claro, y cada acción que tomamos se alinea con nuestro verdadero propósito. El camino hacia la paz es también el camino hacia la autenticidad. 4. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la habilidad para manejarlos. Mahatma Gandhi. Gandhi nos recuerda que la paz no es un estado de inacción o evitación. La paz real surge cuando somos capaces de enfrentarnos a los desafíos con serenidad. En lugar de huir del conflicto o de la dificultad, aprendemos a manejarlos con sabiduría, paciencia y compasión. Este tipo de paz interna nos permite estar firmes frente a las pruebas de la vida sin perder nuestra calma. 5. La oración no cambia a Dios, cambia al que ora. Søren Kierkegaard. Cuando oras, no estás pidiendo algo externo, estás transformando tu interior hacia la paz. La oración es un acto de humildad y entrega. No estás intentando convencer a Dios, estás permitiendo que Él transforme tu interior. Orar es abrir espacio a la fe, a la gratitud, al entendimiento. Es ahí, en ese diálogo íntimo, donde tu corazón se aquieta y tu espíritu se renueva. 6. No puedes controlar todo lo que sucede,
pero puedes decidir no dejarte afectar. Epicteto. La paz nace cuando decides no ser esclavo de las circunstancias. La vida trae imprevistos, dolores y desafíos. Pero lo que sí puedes controlar es tu actitud. Cuando eliges no reaccionar con miedo o ira, sino con sabiduría y paz, te vuelves dueño de ti mismo. La paz no es pasividad, es fuerza interior que se mantiene firme en medio de la tormenta. 7. Tú mismo, tanto como cualquiera en el universo entero, mereces tu amor y afecto. Buda. La paz comienza cuando aprendemos a darnos amor y respeto a nosotros mismos. A menudo buscamos paz en el reconocimiento y la aprobación de los demás, pero la verdadera paz viene de dentro, al aceptar nuestra humanidad, nuestras imperfecciones y nuestros logros. Cuando te amas a ti mismo, puedes encontrar la serenidad, sin depender de factores externos, y esto se refleja en la armonía con los demás. 8. Solo con una mente tranquila podrás escuchar la voz de Dios. Teresa de Ávila. La paz interior es el lenguaje del alma, donde la divinidad puede hablarte. Dios habla en el silencio, en la calma del alma, en el susurro del corazón. Si tu mente está llena de ruido, ansiedad y quejas, no podrás oírle. Por eso, el silencio, la oración y la quietud no son lujos, sino necesidades espirituales para poder recibir su guía y su amor. 9. La paz comienza con una sonrisa. Madre Teresa de Calcuta. La paz no es algo que se encuentra únicamente en los grandes momentos de calma, sino en los gestos más simples y humanos. Madre Teresa nos enseña que, incluso en medio del caos, podemos elegir sonreír. La sonrisa es una expresión de amor y aceptación que tiene el poder de suavizar incluso los corazones más endurecidos. Cuando te permites sonreír, estás abriendo la puerta a la paz interna. Una sonrisa genuina refleja confianza y gratitud por la vida tal como es, y ese acto de bondad comienza en tu interior. Si puedes sonreír ante las dificultades, significa que has encontrado un centro de calma que nada ni nadie puede arrebatarte. La paz interior no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con serenidad, y a menudo, una sonrisa es el primer paso hacia ese equilibrio. Hemos llegado finalmente a la última frase, una que puede cambiarlo todo. La frase 10. La fe produce paz. Y la paz, claridad. Oración y verbo. Cuando confías, te calmas. Y cuando te calmas, ves todo con más luz. Cuando confías plenamente, tu alma se tranquiliza. Ya no peleas con el presente, ni temes por el futuro. Desde esa paz, todo comienza a ordenarse, las ideas, las decisiones, las emociones. La fe no elimina los problemas, pero te regala la claridad para enfrentarlos con amor. Tú no estás aquí por casualidad. Este video ha llegado a ti porque tu alma necesita recordar algo. Eres más fuerte de lo que crees, y una persona muy querida, más de lo que imaginas. La paz no se encuentra, se cultiva. Y hoy, has dado un paso hermoso hacia ella. Te invito a guardar este video, compartirlo y regresar a él cada vez que sientas que el mundo se desordena o se tambalea. Porque en tu interior, siempre hay luz. Espero que hayas disfrutado mucho este video. Si fue así, regálame un me gusta, y suscríbete para que formes parte de este canal, y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.